10:01 de la noche, 9:01 en Canarias. En la cadena SER, Hora 25. Con Aimar Bretos. Emitimos esta noche Hora 25 desde Sevilla y aquí a mi lado está Ángeles Caballero. Buenas noches. Qué momento tan especial, Caballero, este del encuentro con los oyentes. Sí, es súper especial y además estaba pensando, ahora que decías que estamos en un sitio totalmente imponente, yo creo que lo que impone muchísimo estar en un sitio así, con estos techos tan altísimos, llenos de madera, en este sitio tan regio, ¿no? Pero lo que a mí me impone, me decía ahora Ángel Munarriz, lo siento Ángel, voy a delatarte, me ha dicho, a mí esto me intimida muchísimo. Gracias. Que es el... Recuerda, somos periodistas. Y yo decía que impone muchísimo, sobre todo, estar viéndoles a ustedes, estar viendo a los oyentes, los y las caras, lo que gesticulan, saber si nos dan o no la razón, saber si les gusta o no lo que hacemos, saber si somos un poco más guapos de cerca o perdemos una barbaridad. Y sobre todo lo que es importante en una noche como hoy es ver e intuirnos, ¿no? Ver esos cuerpos que se abrigan, esos cuerpos que estaban ahora mientras sonaba la música tarareando, algunos oyentes estaban tarareando, movían las piernas, el aplauso. Y yo la verdad es que también estoy bastante nerviosa e intimidada, ¿eh? No sé tú, porque vamos a ver esta noche qué tal nos sale. Y bueno, pues yo creo que bien, ¿no? Yo creo que bien. Caballero, qué gusto tenerte aquí. Ay, el gusto es mío. Y también con nosotros Ángel Munarriz, buenas noches. Buenas noches. Y Víctor Vázquez, muy buenas noches. Buenas noches. Siguen en la mesa aquí con nosotros Patricia Godino y Juanma Marqués. Es jueves, es 4 de diciembre y esto es Hora 25. En la cadena SER, Hora 25. Aimar Bretos. España renuncia a participar en Eurovisión tras confirmarse que Israel sí va a estar en el festival a pesar de la masacre que ha perpetrado en Gaza matando a más de 70.000 personas. Esto no le ha debido parecer suficiente a la mayoría de países europeos que han votado esta tarde a favor de que Israel esté el año que viene en Eurovisión, pero España se planta después de 64 ediciones seguidas cantando. Radio Televisión Española ha dicho además que no va a televisar siquiera ni las semifinales ni la final. Dicen desde el festival que Eurovisión no debe utilizarse como un teatro político, pero es que aquí estamos hablando de permitir la participación de un país que ha llevado a cabo un genocidio y que ha matado a 70.000 personas, más de 20.000 de ellos niños. Esto no es teatro político. Elian Valla, buenas noches, Elian. ¿Qué tal, Aimar? Buenas noches. Han sido muchas semanas esperando qué iba a pasar con España en Eurovisión y la decisión ha sido más que decisiva. Radio Televisión Española ha anunciado este jueves que da portazo después de 64 años ininterrumpidos de participación al Festival de la Canción. Ginebra ha acogido la tensa Asamblea General de la Unión Europea de Radiodifusión, donde una gran mayoría de países se han puesto del lado de Israel y han votado a favor de las nuevas medidas en las puntuaciones en un claro intento de rebajar la bronca y justificar la participación del Estado. España ha sido pionera en este plantón de varios países, que ya se han sumado Países Bajos, Irlanda y Eslovenia, con un comunicado durísimo donde ha pedido no aceptar dobles raseros y donde ha culpado a Eurovisión de causar una de las mayores tensiones internas en la historia de la organización. El director de Eurovisión ha asegurado en una entrevista con la televisión sueca que respeta la decisión de estos países y desea que vuelvan de cara al siguiente año. Además de todo esto, Aimar, Radio Televisión Española, como bien has dicho, no va a dar ninguna cobertura ni a las semifinales ni a la gran final. Sí llevará a cabo, como hasta ahora el Benidorm Fest en febrero, como un formato independiente. Eurovisión deja caer así a España, uno de sus bastiones principales, miembro del Big Five, el grupo de referencia, y pierde un legado musical de más de 6 décadas por mantener en su cartel de participantes a un país que, como bien has dicho, suma ya más de 70.000 muertes de civiles desde el inicio del conflicto en Gaza. Elian, gracias. Buenas noches. Buenas noches, Aimar. Munarriz. Bueno, una decisión coherente con toda una línea de actuación que viene llevando España, en la que hemos equiparado al régimen de Israel con el régimen de Putin, en la misma medida en que consideramos que no debe participar en acontecimientos internacionales que refuercen su legitimidad, hemos considerado que tampoco debe hacerlo Israel. Es una decisión que va a tener un impacto, es decir, estamos hablando de los acontecimientos televisivos más importantes del año, ¿no? Creo que la audiencia se aproxima a los 6 millones de espectadores. Esto
Es la típica controversia que va a llegar a las conversaciones de la gente a pie de calle, en los bares, no se va a quedar solo en lo político. En el momento en el que se adoptó la decisión era un momento en el que el conflicto estaba mucho más recrudecido que ahora. Ahora habrá que volver a reexplicarlo y refrescar la memoria de por qué se adoptan decisiones de presión de estas características. Se adoptan para aislar a los regímenes políticos, para estigmatizar lo que están haciendo, para señalarlos como culpables de crímenes inaceptables desde el punto de vista democrático y para intentar presionar para que desistan de las actitudes que están llevando. Ahí es donde cobra sentido esta decisión. Si se considera aisladamente, probablemente quede reducida a la polémica de estás haciéndolo para distraer de otros asuntos. No, esto hay que recordar cuándo se adopta la decisión y qué pretende. Pretende obrar un efecto sobre unas conductas que se consideraron y que siguen siendo completamente inaceptables por parte de ese régimen. Y por lo menos ha conseguido que volvamos a hablar de lo que Israel está haciendo en Gaza. Porque es verdad que en las últimas semanas esto había desaparecido de las escaletas de los informativos. Se cumplen 2 meses desde la implantación del supuesto alto el fuego, pero es que Israel continúa intensificando sus ataques. Ya son más de 360 las personas a las que ha matado en la franja a través de los bombardeos israelíes. Laura Bermejo, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, en las últimas horas los bombardeos israelíes han dejado 5 muertos al sur de Gaza. Se trata de mujeres y de niños que se encontraban en un campamento de personas desplazadas en Yan Yunis. Son muertes también que se unen a las 8 registradas ayer y a las decenas de heridos que se suman estos días de ataques. Son ataques que no han cesado a pesar de la entrada en vigor, como decías, del alto al fuego y del plan de paz entre Israel y Hamás, mediado por Estados Unidos. De hecho, según el Ministerio de Sanidad gazatí, Israel ha matado a 366 palestinos desde la entrada en vigor del alto el fuego este pasado mes de octubre. El ministro de Defensa de Israel ha asegurado que el ejército seguirá actuando con contundencia hasta que todos los rehenes de Hamás sean liberados y las capacidades del grupo sean totalmente destruidas. Víctor. Sí, yo creo que es una medida que de no haberla tomado el Gobierno perdería mucha credibilidad. Yo creo que la política exterior de este Ejecutivo, y en concreto creo que se ha encarnado en la figura de Pedro Sánchez, fue pionera con respecto a Israel. Y que en un momento donde era muy difícil, primero anunciar el reconocimiento del Estado palestino y después utilizar un lenguaje sobre el que había cierto tabú, incluso la palabra genocidio, ¿no? El Gobierno dio ese paso. Y si tú has dado ese paso, es evidente que tú no puedes olvidar lo que ha ocurrido durante este periodo de tiempo. Y es muy importante también la carga simbólica de Eurovisión. Eurovisión es Europa, y Europa es una comunidad de valores, y es una forma de entender los derechos. El que te veten en un lugar como Eurovisión es que te están vetando de un espacio que se basa en unos principios y en una idea concreta de la dignidad humana que no se ha respetado durante este tiempo. Pero no lo están vetando. Claro, lo están vetando. Que te vete el Estado. No, me refiero desde que como Estado, ¿no? Lo que está haciendo Estado, ¿no? Lo que está haciendo España, ¿no? Yo creo que es perfectamente coherente. Godino. Sí, vamos a ver, ¿es importante en términos de diplomacia internacional o en términos políticos Eurovisión? Pues sinceramente no. ¿Es importante escenificar este tipo de gestos? Absolutamente sí. Estamos hablando al final, lo ha dicho también Ángel, estamos hablando de tratar de estigmatizar a un país que está cometiendo un genocidio. Y efectivamente no se le veta a Israel, no se le ha vetado, es decir, la organización de Eurovisión no ha vetado la participación de Israel, pero es España quien no quiere participar de ese grupo o de esa actividad en la que legitima la presencia de Israel. A mí me parece valiente, habida cuenta de la larga o de la cantidad de polémicas que se le acumulan en la mesa al presidente de Televisión Española, ¿no? De Radio Televisión Española. Acaba de escribir el ministro de Exteriores israelí, dice: me avergüenzo de esos países que han decidido boicotear un concurso musical como Eurovisión debido a la participación de Israel. Que la desgracia caiga sobre ellos. Vaya. Bueno. Vaya. Bueno, pues ojalá que no, ¿no? Que no, claro. Yo creo que es verdad que es la actitud consecuente, la de Radio Televisión Española y la del Gobierno, que dijo que si Israel no se apartaba de este concurso, pues no iría. Lo que ocurre, Aimar, es que nos hemos quedado un poquito solos. Por ahora. Bueno, Irlanda, Países Bajos. Irlanda y Países Bajos solamente. Es decir, que es cierto que Eslovenia. Y Eslovenia. El acuerdo de alto el fuego supuso un cambio, no el que hubiéramos querido del todo, pero ahí sí se inició otro proceso. Es verdad, como tú has dicho, que desde que se firmó el alto el fuego han muerto 366 palestinos, que los que mantenemos que ahí se ha cometido un genocidio o crímenes contra la humanidad o crímenes de guerra son delitos que no prescriben,
por lo tanto pesará siempre sobre el gobierno de Netanyahu este tipo de condena, pero yo creo que el gobierno español también tiene que ir con las antenas puestas porque se ha abierto un nuevo escenario en Israel y en Palestina. Y esperemos que después del alto el fuego, creo que hoy se ha devuelto el último cadáver de rehén que quedaba. Yo espero que a partir de ahora pues se abra otro tipo de opciones o de soluciones que no sean desde luego las contenidas en este acuerdo de paz, que es un poco, pues ¿cómo voy a definirlo? Pues es un poco estrambótica. ¿Sabes la conclusión que ha sacado Israel de todo esto? Que puede volver a hacerlo. Que no pasa nada porque lo haga. Hoy, por ejemplo, Israel ha atacado Siria mientras estaban visitando Siria los miembros del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Allí está el enviado especial de la cadena SER, Nicolás Castellano. Buenas noches, Nico. ¿Qué tal? Buenas noches, Aymar. Sí, efectivamente, esta noche se ha producido un ataque por parte de la artillería israelí mientras estaban los representantes del Consejo de Seguridad de la ONU visitando esta ciudad, Damasco. Ha sido en el sur, en Quneitra y también en Deraa, donde empezó precisamente la revolución contra el régimen de Bashar al-Assad. Un año después de la caída de esa dictadura, Siria intenta recuperar la normalidad, pero lo cierto es que los ataques constantes de Netanyahu sobre el país están alterando mucho esa posible recuperación, tanto económica como política. Y todo eso a pesar de todo lo que estás comentando, incluso de que Donald Trump advirtiera a su amigo Bibi, a Netanyahu, de que dejara en paz Siria después de los últimos bombardeos de hace solo unos días, donde mató a una veintena de refugiados a solo unos kilómetros de aquí, de la capital. Nicolás Castellano desde Damasco. Nico, gracias, cuídate, un abrazo. Un abrazo. Caballero, ¿acierta Radio Televisión Española, acierta España? Yo creo que acierta plenamente, porque aunque sea un gesto que a algunos les pueda parecer simbólico y que las consecuencias son las que son, y aunque, como recordabas ahora, Juan, quizás nos sientamos un poco solos y estaría bien que haya más países y más países potentes como el nuestro que formen parte de este Big Five, que también abandonen. Yo sí que creo en la importancia de esos símbolos y en lo que ellos significan. Entonces, también recuerdo que es compatible creer en estos símbolos y en esas decisiones con el cinismo de los occidentales que tuvimos hace unas pocas ediciones dándole la victoria a Ucrania, porque todos llorábamos y sufríamos mucho por los ucranianos, y cómo aplaudimos que se vetara a Rusia. Es que realmente Israel... lo que decías, Aymar, Israel ha ganado esta guerra y la ha ganado por goleada. Israel tenía, aparte de un problema con Hamas, tenía un problema con Irán, un problema en el sur del Líbano, un problema con milicias en Siria, y prácticamente pues las ha desarmado todas y ha dejado al régimen iraní temblando. Es más, si Netanyahu no hubiera cometido la torpeza de bombardear al equipo negociador de Hamas en Qatar, posiblemente Trump no le hubiera puesto ningún límite. Y por tanto ha ganado por goleada. La incógnita, que es lo que más me preocupa en estos momentos, es si Gaza se enfrenta, además de la presión de Israel, a una suerte de guerra civil en su interior. 10:15 de la noche, 9:15 en Canarias. Aquí en España el Congreso de los Diputados va a endurecer el Código Penal para combatir la multirreincidencia, y lo va a hacer con los votos de PSOE, PP, Vox, PNV y Junts, que fue el que impulsó esta ley. Junts presentó esta ley hace más de un año, desde entonces está parada, está bloqueada porque los partidos progresistas la tenían parada. Hace un mes, cuando Junts gritó muy fuerte que rompía con el PSOE, justo ese día el PSOE desbloqueó esta ley de Junts en el Congreso de los Diputados, pero claro, PSOE y Junts no tenían solos los votos suficientes, así que necesitaban al PP. Bueno, hoy han pactado varias enmiendas con el PP para acelerar los trámites y esto va a salir adelante. Los de Feijóo no querían que hubiera un papelito con las firmas de los tres partidos, porque esa imagen del PP negociando, pactando ahora algo en conjunto con el PSOE y con Junts sería letal para ellos, con la que le están dando al PSOE por pactar con Junts o por ceder ante Junts. Pero lo que han hecho ha sido un acuerdo a tres bandas: PP, Junts, Junts, PSOE, PSOE, PP. O sea, hay acuerdo, y en el primer pleno del año que viene
si no cambia nada, si el PP no se echa atrás, se va a aprobar esta reforma del Código Penal que incluye penas de cárcel de hasta 3 años para los ladrones reincidentes de móviles y otros dispositivos electrónicos, pero básicamente móviles, y penas de cárcel también, aunque más bajas, para los reincidentes en los hurtos, los robos de 400 euros que hasta ahora, si no eran con violencia o con intimidación, la persona que los cometía se iba casi de rositas. Bueno, eso en principio va a cambiar con esta reforma. Aquí hay varias derivadas. Una, que es esto de que este es uno de los puntos que Junts se quejaba de que el PSOE no le estaba tramitando. Bueno, pues el PSOE ha dicho, efectivamente, te lo vamos a tramitar. Pero también hay otra derivada, que el PSOE tiene a los partidos de su izquierda diciendo, ojo, le estás comprando el marco a la derecha. Y de hecho, puede ser, si esto sale adelante, es que es todo muy paradójico, pero puede que esta sea una de las leyes con mayor apoyo parlamentario de toda la legislatura. Víctor, el penalista de la mesa, el jurista de la mesa. Perdona, no quería decir eso. El jurista de la mesa. ¿Tenemos en España un código penal demasiado laxo? No, para nada. Yo creo que tenemos un código penal que además sus últimas reformas lo que han profundizado es en el punitivismo. Ahora bien, yo creo que esta propuesta de ley va más allá del pacto de Junts y el Partido Socialista. Yo creo que aquí todos los partidos políticos están captando una sensación de inseguridad. No una inseguridad real, una sensación de seguridad que puede ser rentable electoralmente. El Partido Popular llevó a cabo una propuesta de ley muy similar a la de Junts, muy similar. El PNV también no ha puesto demasiadas pegas a esto. Y probablemente esta ley, como bien has dicho, va a salir con un apoyo transversal tremendo. Y más de 300 diputados. Es que esto, ahora no se aprueban leyes así. Y en el fondo es una ley que no modifica tanto. Lo que pasa es que tiene una carga simbólica importante. La reincidencia ya está en el Código Penal. El problema aquí puede ser un problema de constitucionalidad, por lo siguiente, porque lo que, según esta ley, puede ocurrir es que una persona que por 4ª vez robe 20 euros vaya a la cárcel. Y yo no estoy seguro que un juez, a la hora de tener que aplicar ese tipo, no plantee la cuestión de constitucionalidad, por un problema básico de proporcionalidad. Eso, yo creo que en el Poder Judicial esta ley va a plantear problemas a la hora de aplicarla, porque nadie la va a recurrir, Aimar. No hay diputados para recurrir, ni 50 senadores, ni 50 diputados. Esta ley va a pasar, por lo tanto, sin filtro en ese sentido. Munarriz. Bueno, hay explicaciones políticas inmediatas para lo que ha ocurrido. En primer lugar, Junts es un partido político al que tanto el PP como el PSOE, por distintas razones, con el que quieren estar bien avenidos. En segundo lugar, Junts sufre la presión de Alianza Catalana, que le está moviendo a un discurso mucho más centrado en la seguridad. Y ampliando un poco más el foco, hay un clima de época. Hay un clima de época que hace que los debates en torno a la seguridad se abran paso con una enorme facilidad. Y que todo el mundo considere que para captar el humor de la época tienes que mostrarte duro con el delito. Tengo la sensación de que los discursos que se ponen el énfasis en la reinserción están ahora más en minoría de lo que estaban hace 10, 15, 20 años, ¿no? Han echado los Mossos de Escuadra un dato a pasear, que es que a lo largo de un año hubo 637 personas a las que detuvieron un total de 6.933 veces. Esto supone más o menos que los detuvieron 10 veces a cada uno, ¿no? Y con eso, digamos que esos datos, cualquiera que los lea dice, pues habrá que hacer algo al respecto. La pregunta es, ¿exactamente qué se va a conseguir con esto? ¿Realmente va a haber una minoración del pequeño delito y de la reincidencia con medidas de estas características? ¿O esto es un poco un gesto populista de cara a la galería para captar ese humor de época que considera que existe una inseguridad que luego no es tan fácil encontrar en los datos oficiales de delincuencia? Los 4 jinetes del apocalipsis del bipartidismo imperfecto, PSOE, PP, PNV y Junts, juntos de nuevo. A mí la pregunta que yo me hago es ¿cuánto está dispuesto el PSOE a dar a Junts para mantener la legislatura? ¿Cuánto está dispuesto a dar de políticas regresivas? Hemos comentado este asunto, pero el más regresivo de todos fue el impuesto a la banca, no por cobrarle a la banca, sino por repartirlo en función de las rentas o en función de los negocios, de la facturación que había en cada comunidad autónoma. Es un reparto absolutamente regresivo. Yo me pregunto, el presidente del Gobierno el otro día en su confesión televisada, donde se arrodilló prácticamente delante de Junts en 2 entrevistas, volvió a hablar de las balanzas fiscales. Las balanzas fiscales es algo muy difícil de entender,
pero si estuviéramos en el siglo XIX sería el análisis taxonómico del cráneo de los andaluces, de los vascos y de los catalanes, a ver si el de los andaluces son un poquito más pequeño que el de los catalanes. En definitiva, balanza fiscal es que todos los que vivimos al oeste del Ebro somos unos aprovechateguis. Eso es las balanzas fiscales, no le demos más vueltas. ¿Vendrá la financiación especial para Cataluña? Creo que sí, que vendrá. Rey Víctor dice, yo creo que sí, que vendrá la financiación singular para Cataluña, adornada con mucho más dinero para todos, pero yo creo que vendrá. Es decir, ¿hasta dónde está dispuesto el PSOE a entregar su alma para aguantar de 7 a 8 o a 9 meses más? Y sobre todo, ¿a costa de qué temas? Es decir, yo creo que no hay foto que describa más la profunda debilidad que ahora mismo tiene el gobierno de Pedro Sánchez que estas siglas que están juntas. PP, PSOE, Vox, PNV, Junts. Hombre, nos describe bastante esa debilidad que tiene ahora mismo el gobierno. Pero ¿a costa de qué tema? Es decir, cuando se habla de multirreincidencia, hay partidos a la derecha y a la derecha de la derecha que el apellido que le ponen a esa multirreincidencia es inmigrante. Claro, entonces, si por una parte defendemos en las políticas sociales, bueno, pues evidentemente un país diverso, integrador, que acoge al migrante, entre otras cosas, porque siempre estamos con el discurso, evidentemente, de que nos hace falta para que cuiden a nuestros mayores y que hagan el trabajo del campo y de la construcción que no queremos hacer los españoles, lo que no podemos hacer es participar, alimentar y cargar la saca de argumentos en los que, bueno, pues básicamente se van a impulsar leyes que lo que buscan de alguna forma es, bueno, pues eso, perseguir al delincuente, pequeño delincuente multireincidente que, casualidad, muchos partidos de la izquierda, o el gran partido de la izquierda siempre le cuelga el San Benito, ¿no? al inmigrante. De la derecha de la derecha. La derecha de la derecha y a veces la derecha también. Caballero. Pues fíjate que no siendo yo una persona muy partidaria del punitivismo y entendiendo perfectamente lo que decís, yo más que arrodillamiento, Juan, cuando vi a Pedro Sánchez lo comparé con esa maravillosa escena de La flor de mi secreto, cuando Maritza Paredes le dice a Imanol Arias, ¿hay alguna posibilidad, por pequeña que sea, de salvar lo nuestro? Sí. Prefiero darle esa poesía más que hablar de arrodillamiento. Sí que creo, sin embargo, yo creo que la izquierda tampoco debe renunciar a hablar del tema de la seguridad. A ver si me sé explicar. Creo que hay el miedo y cómo se están metiendo temas como la ocupación y la violencia, vinculando esa delincuencia con la inmigración, cuando la mayor parte de las veces la delincuencia por lo que viene motivada es por la pobreza y por la vulnerabilidad. Yo sí que creo, sin embargo, que la izquierda, y lo he hablado con algunos políticos de izquierda, no debe renunciar al tema de la seguridad porque precisamente la falta de seguridad a quien más le afecta es a los más vulnerables y a los que probablemente puedan ser potenciales votantes de esa izquierda. Lo que pasa es que tratarlo y abrir ese melón hay que escoger muy bien las palabras, claro, pero creo que no debes identificar el tema, o creo que no debe la izquierda identificar el tema de la seguridad con que solo es patrimonio de que lo legisle y lo hable y lo meta en los temas de conversación pública la derecha y la extrema derecha. Pasa una cosa, todo lo que pacta con Junts está cortado por el mismo patrón. Por ejemplo, el retraso de la facturación electrónica, que tenía un poco de los nervios a los comerciantes y a los empresarios, no es más que una lucha del Ministerio de Hacienda, o un intento del Ministerio de Hacienda, porque aflore dinero B en la facturación, una medida absolutamente progresiva y social, que sin embargo se retrasa. Reincidencia, de acuerdo. Impuesto a la banca, de acuerdo, por no hablar de las competencias de inmigración a Cataluña. Es decir, todas las concesiones a Junts son desde luego las de un partido, las que se le hacen a un partido con una carga ideológica enorme, ¿no? Con las concesiones que se le hacen a un partido que está peleando en el territorio con alguien que le está comiendo la tostada por la derecha, que es Alianza Catalana. Es decir, yo creo totalmente, evidentemente, en que la izquierda no debe ser
poco valiente a la hora de abordar estos temas. Pero claro que hay que ser valiente en este tema. Pero efectivamente no comprar el marco. Una risa. Sí. La seguridad es un concepto amplísimo. Todo, o sea, los estudios de la Fundación de la FAD, Reina Sofía, el CIS, todo el mundo está detectando que hay una preocupación por la seguridad en un sentido que va mucho más allá de la seguridad en la esquina por el atraco. Hay una sensación generalizada de miedo y de incertidumbre que va muchísimo más allá de la seguridad física por el robo, por el delito, por la agresión. Yo creo que una respuesta, digamos, en clave progresista a la incertidumbre, a la inseguridad que efectivamente hay en la sociedad, tiene que coger la seguridad en unos términos completamente distintos a la forma en la que lo están planteando este tipo de partidos, que toda la seguridad parece vinculada a la seguridad física y además la amenaza de una persona que viene de fuera. La seguridad también está, da ofrecer mayor certidumbre desde el punto de vista del empleo, de la vivienda, del cobro de las pensiones en el futuro. Es decir, reabrir un poco el concepto de seguridad y dotarlo, digamos, de un contenido más progresista puede ser una aproximación mucho más inteligente que ceder las competencias de inmigración a Junts bajo la presión de Alianza Catalana, que es un partido abiertamente xenófobo. Sí, pero yo no creo, Ángel, que sea astuto invalidar el miedo a la agresión física, al robo. Y dar por buenos los argumentos de quien no está presentando datos que avalen la histeria social que quiere promover. Es decir, si tú estás apoyando las medidas de quien no está justificando con datos el porqué de introducir esas medidas, realmente está dando por bueno su discurso al completo. Por eso es complejo. Ya. Debate, no quiero frivolizar, pero debate complejo también este que abro. Que abro yo no, que lo ha abierto Óscar Puente aquí en la SER, y además en hora 20 y pico, con Héctor de Miguel. Óscar Puente, ministro de Transportes, plantea vender billetes de tren sin asiento, para ir de pie. Por ejemplo, el presidente de Renfe es muy partidario de empezar a trabajar en alguna línea con esa opción de decir, oye, tránsitos que no sean muy largos, claro. Oye, que van hasta arriba de asiento porque no se venden todos los billetes. Oye, hay gente que puede estar dispuesta y nos puede servir, al menos en este tránsito hacia una situación en la que tengamos más material, decir, oye, vamos a meter, incluso llegar a la ocupación del 100%, que hay muchas veces que hay gente que compra el billete, por la razón que sea, no va, como no se venden billetes sin asiento, pues no lo puedes ocupar y van vacíos, ¿no? Es una manera de darle una mayor ocupación a los trenes, siempre, por supuesto, con voluntariedad del sabiéndolo, cliente, claro, que el cliente sepa, oye, vendemos un número de billetes sin asiento que nos podría, pues en algunos casos que tenemos muy colmatado el servicio, nos podría servir, ¿no? ¿Qué os sugiere este melonazo? Yo quiero como en el techo, como en la India. Que vayamos en los techos de aquí a Dos Hermanas, ¿no? De aquí a Cádiz. Como además tardan tanto, como el tren tarda tantas horas, pues vamos viendo la Marisma, Utrera, que es muy bonita, Lebrija. A mí me parece una excusa que bien, para el tono del programa bien, pero digo yo, ¿y si volvemos a cómo estábamos hace 2 años, que los trenes llegaban a su hora y no había problemas y éramos ejemplo de los servicios ferroviarios en Europa? Yo no creo que sea un problema de ideas, es un problema simplemente de funcionar como funcionábamos antes. Es verdad, como dice Óscar Puente, es verdad lo que dice el ministro, que hay muchísimo más usuarios en los trenes, eso es cierto. Es cierto que es un servicio que está muriendo un poco de éxito. Pero bueno, vamos a hacer las cosas de una manera ortodoxa. Caballero. Bueno, a mí primero me gustaría saber qué considera el ministro Óscar Puente que es un trayecto no muy largo. Y me gustaría saber cuál es la última vez que el señor Óscar Puente y el presidente de Renfe fueron en un tren de pie. Porque yo, que no tengo carnet de conducir y me he pasado la vida subida en cercanías, ir de pie a partir de un determinado tiempo, pues es cansado. Y yo creo que este tipo de medidas, pues a mí me suena un poco a ideica, con todos mis respetos hacia el ministro y el presidente de Renfe, pero creo que lo que hay que hacer es mejorar el servicio y el mantenimiento, que es algo de lo que se está hablando mucho, con todos los retrasos efectivamente que se llevan produciendo desde hace tiempo. Pero como persona que lleva usando cercanías tantos años... o sea, tú no comprarías el billete para ir de pie. Bueno, es que yo ya lo compro y voy de pie, o sea, imagínate... Y ya voy teniendo una edad. Yo sin querer frivolizar mucho, debo decir que cuando escuché el tema, digo, bueno, que hay gente ya que se pega las 2 horas y media hasta Madrid, o de Madrid a Sevilla, de pie en el bar del AVE. Ojo, que hay gente que ya lo hace, incluso sobre todo los viernes por la tarde. Incluso habiéndose pagado su sitio, ¿no?
Pero yo, la verdad, me parece... O sea, en este caso hay que concretar, que en este caso el ministro lo ha delimitado muy bien a trayectos cortos. Sí, pero en términos de seguridad yo no desconozco por completo que puede opinar sobre esto un ingeniero experto en seguridad viaria, viaria o como se diga, no sé. Oye, el presidente de Renfe, más allá de que ahora es presidente de Renfe, es uno de los mayores expertos que tenemos de trenes en España de largo. Y él es el que propone la idea. Quiero decir, tampoco será tan descabellada. No, lo habrá estudiado, sinceramente, lo habrá estudiado. Yo me declaro con una opinión no formada al respecto, Aimar. Expectante, te declaras expectante. Yo no creo que sea una idea descabellada. Lo que ocurre es que aterriza en un momento en que la conversación sobre Renfe está muy marcada por la pérdida de fiabilidad que ha habido, porque hay un deterioro del material, un deterioro de la infraestructura. De hecho, le han metido 1.000 millones de euros de aquí a 2030 para renovar, porque hay un problema. Y todo el mundo sabe que hay un problema en Renfe, y de repente sacar esta idea da la sensación de que si ahora me vienes con esto, cuando probablemente la idea bien ejecutada y siempre que se garanticen condiciones dignas, seguramente tenga sentido. Víctor, ¿cómo lo ves tú? Yo estoy mayor como Juanma para el Vamos, yo creo que ha sonado un poco a ocurrencia. Es decir, porque creo que si hubiera detrás un proyecto, pues, hubiera especificado que se comprende como un trayecto corto, cuáles serían las medidas, es decir, que me parece que a corto plazo, y además, como muy bien ha dicho Munarriz, creo que no es el momento más apropiado, con una crisis reputacional, ¿no?, de Renfe para poner esto en marcha. Hora 25. Aimar Bretos. 10:37 de la noche, 9:37 en Canarias. Caso Paco Salazar, que es una persona que conocéis muy bien aquí, en Sevilla. El PSOE, por ahora al menos, no va a llevar a la Fiscalía las denuncias por parte de varias mujeres del partido, al menos 2, que denunciaron acoso sexual por parte de Paco Salazar, este sevillano ex asesor de la Moncloa. El PSOE, de momento, ha decidido que no va a llevar a la Fiscalía estas denuncias, a pesar de que hay cada vez más voces internas que dicen llevémoslo a la Fiscalía. Y hoy ha puesto voz a ese sentir en parte del partido una persona que fue muy importante dentro del PSOE en la primera etapa de Sánchez, que es Adriana Lastra. Lo que nosotros le trasladamos ayer a la organización, a la Comisión Ejecutiva Federal, es que en el momento en que acaben los trabajos, que entiendo que están recopilando información y demás, en cuanto acaben los trabajos de ese comité antiacoso, lo que hay que hacer es, de manera inmediata y entendiendo que estamos hablando de violencia contra las mujeres, ponerlo en conocimiento de Fiscalía. Pero el partido, la dirección del partido, la responsable de igualdad ahora mismo en la Ejecutiva Federal del Partido Socialista, que es Pilar Bernabé, echa el freno con este asunto de llevarlo a la Fiscalía. Es que esta no es una cuestión que ni que me competa a mí, sino que vamos a esperar tal y como pone el protocolo, a que sea la comisión la que resuelva y la que haga permítame que le diga, un informe fundado con toda la información. Yo desconozco la información porque es un canal anónimo, privado, y sé lo que he leído a través de los medios de comunicación. La comisión está trabajando y la comisión va a seguir trabajando hasta resolverlo. Ángeles Caballero. Bueno, yo he hablado hoy con 2 mujeres que pertenecen al Partido Socialista, que trabajan en ámbitos de igualdad. Una me ha manifestado su absoluta desolación, me ha dicho estoy desolada y no entiendo nada. La otra directamente me ha mostrado su furia, y creo que son 2 sentimientos que comparto profundamente en este momento. No solo por el mensaje que se nos lanza a las mujeres, que es primero voy a ver si te escucho y una vez que te escuche voy a ver si hago algo. Luego es esta idea de la violencia como forma de ejercer el poder. El hecho de que la macroencuesta que sacó ayer el Ministerio de Igualdad sobre la violencia a las mujeres dice que el 23,7% de las mujeres españolas han recibido acoso, se han sentido acosadas en el ámbito laboral, ya sea por un compañero o por un superior. Entonces, lo que eso traslada, si no se hace nada, por mucho que existan protocolos, que es algo que se está encargando el PSOE de decir, que tiene un protocolo antiacoso, si no se hace nada, si no se escucha y si se esconde, lo que produce únicamente es desafección. Y eso es a mí lo que me preocupa fundamentalmente, y además estamos hablando de instituciones o de empresas, cuando la mayor parte del tejido empresarial de este país son
empresas que tienen menos de 10 empleados. Quiero decir, hay algunas que pueden tener un protocolo, un comité de empresa, alguien que las escuche. Pero ¿qué pasa en ámbitos laborales donde hay un puñado de personas? Y eso me parece y me provoca esa furia y esa desolación. Godino. Yo debo decir que no entiendo absolutamente nada de lo que está haciendo el Partido Socialista al respecto de este tema. No puedo entender cómo se le ha ido de las manos desde junio, cuando trascendió, gracias a el trabajo de los medios de comunicación, en concreto del diario.es, cuando trascendió la forma en la que este señor pues procedía en el ámbito laboral, no en la vida personal, en el ámbito laboral. No puedo entender cómo se le dio carpetazo a ese asunto, sacándolo de la ejecutiva a la que iba a pertenecer, que nadie había, por lo visto, reparado en esas actitudes que mantenía en el puesto de trabajo, que estaban tan cerca de todo el mundo, y no puedo entender cómo está el Partido Socialista a estas alturas volviendo a caer en lo mismo. Hablábamos antes de multirreincidencia, pues el Partido Socialista está siendo multireincidente a la hora de abordar con la rotundidad necesaria este asunto. Entiendo que a Ángeles haya habido dirigentes del Partido Socialista que le trasladen la desazón, la furia y el desapego, porque esto es lo que crea, sobre todo, es muchísimo desapego a una sigla que está necesitada de mucha fortaleza. Y recuerdo un dato, no sé en qué están pensando en Moncloa, no sé en qué están pensando en Ferraz, cuando nada más que retrotraerse al 23 de julio para recordar quiénes fueron las personas que sostuvieron sobre todo el resultado del 23 de julio. Y ahí estuvieron las mujeres. Ese es el mensaje que le está ahora mismo lanzando el Partido Socialista a las mujeres, aquellas que, pues que crearon un suelo tremendo y enorme y bastante inesperado en aquella fecha. Víctor. Sí, yo creo que se le plantea un problema de identidad al Partido Socialista. Si tú asumes que tu credibilidad está vinculada a ser coherente con unas líneas centrales que te han servido para identificarte frente a la ciudadanía, una de ellas es el feminismo, y dentro del feminismo la ausencia de cualquier tipo de tolerancia con estos comportamientos, creo que están llegando tarde. Ahora bien, también creo que es importante distinguir, al hilo con el punitivismo, la dimensión penal de ciertos hechos con la censura social que puedan tener dentro de una organización determinados comportamientos, que puede ser mucha. Es decir, no todo comportamiento indeseable es un comportamiento delictivo. Y no todo comportamiento indeseable en este ámbito puede entenderse que inmediatamente tiene que ser puesto en conocimiento de la Fiscalía. Esto es algo que quienes, a través de los procedimientos internos del Partido Socialista, están verificando, tendrán que hacerlo muy bien y explicar muy bien, si no lo ponen en conocimiento de la Fiscalía, por qué consideran que eso, que puede ser absolutamente repugnante, no tiene una dimensión penal o una dimensión jurídica en el ámbito laboral. Esa es una explicación que tienen que dar muy bien, porque si no, lo que ocurre es lo que muy bien ha dicho Ángeles, que hay una sensación de desprotección y de incoherencia. Bueno, es la última parte, digamos, la de la Fiscalía, es decir, pero hay muchísimo margen antes de la Fiscalía para que el PSOE hubiera podido hacer muchas cosas, es decir, actuar con mucha más transparencia, con mucha más diligencia. Ha tardado muchísimo tiempo en ponerse en contacto con las denunciantes, ha habido esa desaparición y luego reaparición de las denuncias, es decir, el PSOE está jugando con fuego con un asunto que para ellos es absolutamente nuclear. Preguntaba Patricia, ¿quién le dio las elecciones? ¿Quién votó al PSOE? En la encuesta postelectoral de septiembre de 2023, el 23,7% de los hombres y el 29,5% de las mujeres. Es que es el corazón de su apoyo electoral son las mujeres, sobre todo a partir de los 50 años. Y ese, yo creo que es un sector de la población muy permeable a estar observando en toda esta situación una reacción que no... Hay un abismo entre, digamos, el discurso y la práctica. Es decir, si tú coges el discurso que lanzó públicamente el Partido Socialista a raíz de los audios de Cerdán y escuchas ese propósito de enmienda y de máxima diligencia y de máxima credibilidad a las denuncias, etc., y lo comparas con la forma de actuar que están teniendo en el caso de Paco Salazar, te das cuenta de que hay un margen enorme para que la credibilidad del partido quede herida. Lo que ocurre en este caso yo creo que es más grave, porque la impresión es que la denuncia se ha paralizado. O sea, la denuncia se realiza en una plataforma donde las mujeres guardan el anonimato. Se realizan en esa plataforma acusaciones de todo tipo, pueden ser de índole sexual, puede ser de dinero, puede ser muchos motivos. Y de ahí tiene que pasar al comité antiacoso. Y al comité antiacoso no pasó, el de Paco Salazar. Hoy sabemos que en Torremolinos hubo un caso similar de una militante de Torremolinos
que sí llegó al comité de acoso y fue en el mes de junio. Con lo cual la pregunta es, ¿alguien ha intentado dentro de Ferraz, en la Secretaría de Organización, retrasar esto hasta que Paco Salazar se dio de baja como militante? ¿Crees que ha sido así? Yo no, pero tengo las dudas, porque de momento no lo han explicado, Aimar. Además, yo me pregunto, igual que Ángeles, yo he hablado con militantes y con dirigentes del Partido Socialista hoy, y la sensación es de vergüenza. Y una pregunta, ¿hay alguien a los mandos de Ferraz? María Jesús Montero, la número 2 del Partido Socialista, candidata a la presidencia de la Junta aquí en Andalucía, hoy ha admitido que los procesos internos del partido son muy largos y que esto tiene que cambiar. Creo que tenemos que mejorar esos procedimientos para que sean más ágiles y sobre todo para que permitan que la víctima se sienta acompañada durante todo este proceso, que es algo que yo creo que se ha puesto de manifiesto en estos días y que por supuesto tomamos nota porque efectivamente algo tan íntimo, algo tan humillante, ¿no?, como las cuestiones que se han conocido, que se han sabido, requieren de una mayor celeridad y sobre todo de un mejor acompañamiento a todas las víctimas. Así que tomamos nota y lo haremos. Yo, sinceramente, he hecho en falta más contundencia por parte de la Secretaría General de los Socialistas Andaluces y de la candidata del Partido Socialista a la Junta de Andalucía. He hecho en falta más contundencia desde el principio, pero sobre todo ahora que conocemos, de nuevo, por la vía de la publicación que han hecho los compañeros del diario.es, una serie de comentarios absolutamente bochornosos. O sea, en fin, le hemos escuchado, claro, a la oposición le toca ser mucho más contundente supuestamente con este tipo de temas, pero no. Es decir, no puede ser que le escuchemos al señor Feijóo con una contundencia muy sonora describir qué es lo que le parece estas actitudes y no escuchemos esa rotundidad y esa severidad por parte de una mujer que da la... Bueno, pues es la circunstancia que es la secretaria general del PSOE andaluz. En el Partido Socialista de Andalucía me da la impresión, o por lo menos en la parte de arriba, Juanma, tú que has estado también hablando con ellos, que se están pasando como la pelota uno a otro a ver quién aborda este tema. No quieren ir muy de frente con este asunto. Hay un malestar muy grande porque el secretario de organización del Partido Socialista de Andalucía, que es el alcalde de Dos Hermanas, secretario de organización, es el número 3 del PSOE de Andalucía. El lunes después del Comité Federal, cuando ya Paco Salazar había renunciado, el secretario de organización dijo que ponía la mano en el fuego por él, que era su amigo y que se estaba cometiendo una injusticia. Claro, esto ha quedado en el ambiente del Partido Socialista de Andalucía. Los militantes, los dirigentes, cuando han visto que el caso de Paco Salazar se ha demorado y que además había un secretario de organización que lo estaba defendiendo y que además la ministra portavoz, Pilar Alegría, se había reunido con él en el mes de noviembre, hombre, pues la verdad, motivos para la vergüenza y motivos para estar enfadados, claro que existe, porque da la sensación de que no se ha actuado con la misma diligencia con Paco Salazar que con este militante de Torremolinos. Con independencia... de acuerdo contigo, con independencia de si hubiera delito o no hubiera delito, o fuera censurable o no. Yo lo que critico... Pero reproche moral y ético sí hay. Pero claro. Es que ni siquiera entro en eso. Yo lo que digo es que el Partido Socialista ha actuado mal porque no ha tratado con diligencia esta denuncia. En un principio hizo bien porque efectivamente fue fulminado en el momento que el diario.es lo publicó, pero después este retraso es inexplicable. Caballero. Y sobre todo porque yo creo que, yo me pregunto también si hay alguien que ha sacado una lectura de lo que pasó hace unos cuantos meses, después de 2 secretarios de organización como los que ha tenido el Partido Socialista, con el nombramiento de Rebeca Torró, que muchas dijimos... Caray, ahora nombráis a las mujeres para arreglar el tinglao que habéis hecho, ¿no? Ese nombramiento, el propio nombramiento de Paco Salazar ese día, que fue la primera de las noticias que publicó el diario.es, la reunión del propio Pedro Sánchez con todas las responsables de igualdad para tranquilizar. No sé si han sacado alguna lectura de aquello, fue una sucesión de fotografías y comparecencias para intentar arreglar esa crisis. El Ministerio de Sanidad ha ordenado a la alta inspección que abra una investigación expresa sobre el escándalo que destapó ayer el país en un hospital público de Madrid gestionado por una empresa privada. Esa empresa es Rivera Salud, que su CEO dio orden de aumentar las listas de espera o de rechazar pacientes no rentables
para así aumentar el beneficio de esa empresa privada que tiene la gestión de ese hospital público. Hoy El País ha publicado que despidieron a los 4 directivos que denunciaron esas órdenes del consejero delegado, pero es que además a esta hora de la noche podemos contarles que hemos tenido acceso al papel con el que decenas de trabajadores en mayo denunciaron que estaban siendo sometidos a presiones precisamente para esto, presiones desde la dirección para priorizar a los pacientes más rentables. Hubo trabajadores que en mayo ya lo denunciaron. Javier Carrera, buenas noches. ¿Qué tal, Aymar? Buenas noches. No para de complicarse la situación en torno a Ribera Salud y a ese hospital de Torrejón. El CEO, como decías, ya dejó claro en esos audios lo que pretendía hacer, pero es que los propios sanitarios ya denunciaron antes la situación en un documento al que ha tenido acceso la SER, que enviaron en mayo a la dirección de la empresa. Los sanitarios aseguraban que en los últimos años este centro ha experimentado un deterioro acelerado de la calidad asistencial más básica. Los firmantes, que son más de 200, calificaban la situación de insostenible desde los puntos de vista asistencial, laboral y ético. Criticaban al entonces director médico por incentivar prácticas que colisionan con el marco deontológico y resaltaban sobre todo la pérdida imparable de prestaciones basada exclusivamente en un presunto abaratamiento de costes. También describen cómo se priorizan consultas y listas de espera a pacientes de otras áreas. El famoso no capita que decía el CEO en el audio. La empresa Aymar contestó entonces agradeciendo el tono del escrito y asegurando que lo estaban estudiando detenidamente, valorando las situaciones que denunciaban y las soluciones que proponen los trabajadores. Eso dijeron entonces Aymar. Lo que nos dicen ahora mismo fuentes de Ribera Salud es que durante estos meses se ha trabajado junto con los profesionales en un plan de mejoras y que se ha cesado a directivos del hospital y del grupo, como pedían los profesionales en ese documento. Carrera, gracias, buenas noches. Hasta luego. Más allá de ese caso concreto que está en Madrid, y tampoco quiero que nos focalicemos en ello esta noche, estando nosotros aquí en Andalucía, pero este asunto ha abierto un debate nacional sobre los conciertos de la sanidad pública con la sanidad privada. No tanto sobre los conciertos en sí, que no tienen por qué ser malos según se apliquen, sino cómo deben ser, qué controles deben tener para garantizar que no hay una empresa que para forrarse subordina la salud de los ciudadanos a su cuenta de resultados. Munarriz. Pero es que si le ofrece el incentivo lo va a hacer. Las empresas están para ganar dinero. Es decir, es que hay un error de concepto. Si la empresa va a ganar más dinero, a costa de una peor atención, y si le das esa opción de que lo haga dentro de su lógica empresarial, es posible que lo haga. Es decir, es la administración pública la que tiene la responsabilidad de no generar relaciones con empresas privadas en la prestación de servicios públicos en la que existan incentivos para dar un peor servicio, ¿no? Y yo iría un poco más lejos. Creo que hay asuntos, servicios públicos que no se pueden, en los que no cabe que haya un beneficio privado. Es decir, yo puedo entender que si hay una lluvia, si se rompe una carretera entre el Epe y el Terrón y hay que arreglarla, tú como administración pública no tienes la grúa y tienes que contratar a una empresa externa para que lo haga. Pero el corazón de la prestación de servicios públicos del Estado, y no hay nada que esté más en el corazón que curar a personas, ¿vale? Eso tiene que hacerse enteramente desde lo público. Introducir lógicas empresariales en ese tipo de gestión creo que tiene un riesgo altísimo. Yo leí un libro que me encantó de 2012 de un filósofo estadounidense que se llama Michael J. Sandel, se llama Lo que el dinero no puede comprar, y él ponía una serie de ejemplos de cosas que no deberían estar en venta, ¿no? Hablaba y que lo están, ¿no? Hay una celda más cómoda por $82 la noche en una cárcel de California, un vientre de alquiler en cualquier sitio, pero él hacía referencia a uno en la India por $6.200, un permiso para cazar un rinoceronte por más de $150.000. De la misma manera que creo que hay cosas que no se deberían poder vender, creo que hay servicios que el Estado no debería nunca introducir un margen para que haya un beneficio empresarial, porque siempre se va a dar la consecuencia perversa. Yo no estoy de acuerdo con Munarriz. Yo creo que es posible externalizar y dejar entrar a parte del sector privado en algunos aledaños de la sanidad pública. Es que estos no son aledaños. No, déjame explicar. Digo, es posible. Lo que ocurre en Madrid viene del modelo Alcira de Valencia, donde no se externalizan pruebas, sino que se privatiza la atención sanitaria. Así comenzó el modelo Alcira. Era todo, la atención primaria, la atención hospitalaria, y esto es lo que ha copiado a Madrid. La prueba de ello es que la comunidad autónoma que más externaliza es la Generalitat de Cataluña, que tiene el 30% del presupuesto de sanidad
en manos de empresas privadas o externalizado, y es uno de los sistemas que está funcionando mejor. También tiene externalizado mucho el País Vasco. Indudablemente una empresa quiere ganar dinero. Es distinto si tú le dices a la empresa, te voy a pagar X, ¿vale?, para que atiendas a toda esa población. Claro, eso es lo que estoy diciendo. Digo que, no es que el modelo Alcira no es el mismo modelo que me tengo que hacer una mamografía, me la puede hacer usted en su clínica. Quizás en Andalucía el ejemplo de la mamografía está escogido por mi parte, por lo que ha sucedido. Pero una operación de catarata, una operación de cadera, pues indudablemente. Esto que habéis desvelado en Madrid, también viene ocurriendo. También viene Pablo Linde, que además es malagueño y andaluz. Esto sucede, Aymar, con muchos médicos que están, o con algunos médicos que están trabajando en el sector público y en el sector privado. Aquí había un incentivo en Andalucía para que el médico del sector público no trabajara en el privado. Ese incentivo se quitó y se dejó, además, que algunos jefes de servicio trabajaran en el sector público y en el sector privado. Y puede estar ocurriendo que el aumento de listas de espera en el sector público tenga que ver con este tipo de trabajo. Yo te pongo un ejemplo con nombre. Te voy a poner un ejemplo con nombre y apellido. ¿Estás seguro? Este ejemplo que voy a poner ahora es completamente cierto. En la provincia de Cádiz se externalizaron 400 operaciones de cadera, porque había un retraso y una lista de espera muy grande. 400 operaciones de cadera. Y se le adjudicó a una empresa privada con total transparencia y con unos precios tasados. Pues los traumatólogos que trabajan en el Hospital Puerta del Mar se pidieron una excedencia para irse a operar al privado. ¡Qué barbaridad! ¿Estás de acuerdo conmigo? No, no estoy de acuerdo contigo. Eso no, vamos a ver. Hay que vigilar, pero digo, no es lo mismo externalizar que privatizar una atención. No es lo mismo el modelo Alcira que estos otros casos que desde luego son una aberración. Víctor. Sí, yo estoy de acuerdo con Juanma. Y yo creo que algo importante que tenemos que evaluar después de la inspección que tiene que hacer el Ministerio de Sanidad y la propia Consejería es si se ha externalizado el corazón del servicio. No es lo mismo externalizar la limpieza, el comedor, pero la decisión médica sobre cuál va a ser el tratamiento y el tiempo en el que se tiene que llevar a cabo ese tratamiento tiene que estar al margen de la lógica. La atención primaria, por ejemplo, no se puede externalizar. Eso no se puede. El médico de cabecera no lo puede externalizar. El modelo castellano-leonés, que es una sanidad muy, muy bien valorada, externaliza, pero en los contratos de concierto excluye el corazón del servicio de la externalización y puede ser eficiente. Yo ahí estoy de acuerdo con él. Lo que aquí ha ocurrido es que se ha externalizado el núcleo de la atención médica, las decisiones fundamentales para la salud de las personas. Hablábamos de las pruebas de cáncer de mama. Godino, ¿en qué punto está? ¿Cómo ha quedado? Porque el foco nacional es verdad que ha desaparecido respecto a la crisis en el programa de cribados aquí en Andalucía. ¿Cómo ha quedado? Bueno, vamos a ver, la última noticia, la más reciente de esta semana, la Fiscalía ha archivado esa denuncia que hizo AMAMA, la asociación que puso encima de la mesa, que destapó el escándalo de los retrasos en el diagnóstico y en la información al respecto de las pruebas de los cribados de cáncer. Esa denuncia que llevó AMAMA a la Fiscalía sobre la supuesta manipulación de las imágenes de las pruebas, eso la Fiscalía lo ha archivado.